Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas, todos, todes. Vamos a continuar la unidad número 7. Esta es la sesión número 2. Estamos tratando el tema de la responsabilidad internacional del Estado. Para introducir el siguiente tema, nos preguntaremos si puede haber responsabilidad internacional por actividades permitidas. La clase pasada hablamos de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos, hacer uso de la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad, sin existir legítima defensa, eh, entre otros ejemplos que analizamos. Y ahora la pregunta es si puede haber responsabilidad por eh, actividades lícitas, actividades permitidas. Y para ello, Leonardo estará por ahí. Are Sebastián, Sí, profe, aquí estoy. un comentario a la pregunta que está en lámina. Tu micrófono, no, tendrías que... Perdón, si lo había apagado. Bueno, la pregunta, sí, sí puede haber responsabilidad Muy bien. por actividades ilícitas. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, ¿qué actividad permitida puede generar responsabilidad del Estado? Tu micrófono. Mm, ¿Un ejemplo dijo? Sí, un ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Es correcta la respuesta que diste? Si hay responsabilidad por actividades permitidas, lícitas. Le vamos a dar la palabra a Víctor Manuel que levantó la mano. Gracias, Ari. Adelante, Víctor Manuel. Hola, buenas tardes, profesor. Sí, respondiendo a la pregunta, ¿puede haber responsabilidad internacional por actividades lícitas? Yo creo que sí, sí puede haber responsabilidad internacional, ya lo mencionaba usted. Y bueno, se me viene a la mente como cuando, no sé, por ejemplo, en ciertos países o un país empieza a hacer como cambios, no sé, de índole económica, que pues dentro de del plano internacional y del plano local de ese país, pues le ayuda, pero afecta a los países del entorno. No sé si me doy a entender. O sea, una medida económica que adopta un país para sí mismo que afecte a terceros países. Así es, pero de alguna manera, pues es lícita, no es es que no sé, no tengo un ejemplo así como muy eh, particular, pero sí, adopta tal vez actividad económica, alguna modificación, que le beneficie al país, que no es ilegal en el ámbito internacional, pero que de alguna manera afecta el entorno de otros países. Ok, gracias, Víctor Manuel. Lady Mariana, adelante, por favor. A mí se No te escucho. cuando se construye una represa en la limitación de unos estados. ¿Ya me escucha, profesor? Ahora sí. A mí se me ocurre que cuando se construye una represa entre unos estados, o sea, es una actividad totalmente lícita, pero si hay repercusiones de, por ejemplo, ya no llega el agua o al contrario, puede haber como que se inunde algún poblado, alguna comunidad, tiene que reparar el daño, indemnizarlo, ¿no? Me imagino. Ok, una represa que genere daños en otro estado. Sharon, ¿quieres agregar algo o te arrepentiste? Bueno, es que al principio como que estaba segura, pero ya ahorita ya no, porque quería dar el ejemplo y no sé qué tan correcto podría estar, de que básicamente pues podría ser que el libre tránsito, ¿no? Por ejemplo, de que las personas que vienen, por ejemplo, de Sudamérica, que pues transitan por México, que vendrían siendo los migrantes, pues pasan por México para llegar a Estados Unidos. Y al final de cuentas,
siento que es lícito porque pues está permitiendo el libre tránsito y es un derecho humano pues migrar, ¿no? Buscar un mejor desarrollo económico y pues de vida, pero pues podría ser alguna, bueno, podría tener alguna responsabilidad internacional México por justamente permitir el acceso a los migrantes, ¿no? Ok, gracias. Entonces, la migración, tenemos medidas económicas, construir una represa y la migración. Vamos a ver eh, qué dice pues, el derecho internacional antes de comentar sus sugerencias. Bueno, esto ya analizamos el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional. Es un texto emblemático, eh, es parte del soft law, o mejor dicho, de la doctrina, como ustedes bien lo mencionaron en la clase anterior. Es un texto que ya tiene un poco más de 20 años, es del 2001 y codifica, bueno, codifica entre comillas, lo codifica en el sentido de que hay un borrador de proyecto de convención de responsabilidad internacional por actos ilícitos. Eh, Define el comportamiento de todo órgano del Estado, sea central, sea local, compromete su responsabilidad internacional. Es decir, cualquier acto de cualquier órgano del Estado, sea local, sea federal, puede llegar a comprometer y generar responsabilidad internacional. Este proyecto de artículos fue bien recibido por la Asamblea General de la ONU, en el que están representados 193 estados. Bueno, a la fecha hay 193 estados y manifestó la Asamblea, es decir, todos los miembros de la ONU o muchos miembros de la ONU, no sé con qué mayoría se aprobó esta resolución, pero se aprobó por mayoría. Al aprobarse, pues significa que hay mayoría, eh, implicando que hay una consolidación de la doctrina, de esta doctrina de la Comisión de Derecho Internacional. Y ahora sí, particularmente en relación a hechos no prohibidos, actividades riesgosas, actividades peligrosas, los casos más emblemáticos son el uso de energía nuclear. México tiene la Laguna Verde, como pueden ver ahí en la lámina, está tomado la página del gobierno de México. Dice la lámina, por medio de la energía nuclear, nuestro país garantiza el suministro de electricidad. La central nucleoeléctrica de Laguna Verde en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, tal vez el nombre no es el más feliz, cumple con los más altos estándares de seguridad. Y en la parte inferior continúa la lámina que está tomado, repito, de la página del Gobierno de México. En México existen diferentes fuentes de generación de electricidad a través de energías limpias, como son la hidráulica, eólica, solar y nuclear, siendo esta última la más limpia y segura debido a su nulo nivel de emisiones contaminantes. Bueno, esto dice el- la página del gobierno mexicano, mm, que la energía nuclear, o sea, la generación de electricidad a través de energía nuclear, es de bueno, como ven en la lámina, supuestamente la más limpia, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero tengo un conocido que eh, egresado de la UNAM en ingeniería, una de las ingenierías, y tiene conocimiento de esta energía, de la energía nuclear, y según él, sí es de las energías más limpias. Y lo traje a colación no solo porque es una actividad permitida, es decir, se puede generar electricidad a través de energía nuclear, eso está permitido, pero es una actividad riesgosa, conlleva ciertos peligros y eh, quizás estén conscientes de que parte del problema, por lo menos manifiesto, del conflicto o de la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, el objetivo declarado es que Irán no genere, eh, no adquiera el arma nuclear. Irán siempre se ha pronunciado que no tiene interés en adquirir el arma nuclear, pero se reserva su derecho a generar electricidad
con energía nuclear, es decir, que tenga un carácter civil, ¿no? La energía nuclear eh, pues que tiene Irán. Y ese fue uno de los objetivos manifiestos de la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, que no generase el arma nuclear, que es una excusa nada más para eliminar al adversario, el principal adversario de Israel, que es un estado artificial en el sentido de que eh, pues se creó para una manera de generar dominio occidental en el mundo oriental, usando terminología de la Guerra Fría. Pero bueno, el punto es, la pregunta es, ¿puede haber responsabilidad internacional por actos permitidos, por actos lícitos, no por actos no prohibidos, por hechos no prohibidos? Y la respuesta es afirmativa, como ustedes bien lo sugirieron, sí, sí puede haber. Por ejemplo, si hay un accidente por algún terremoto, como ocurrió en Japón en 2011, en Fukushima, que causó daños a la central nucleoeléctrica japonesa, pues hay responsabilidad internacional. ¿Está permitido generar electricidad a través de energía nuclear? Está permitido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se genera por actos permitidos? Transportar petróleo, eh, generación de energía eléctrica. El ejemplo de la represa también es bueno, en el sentido de que eh, no debes utilizar tus propios recursos que generen daños en tus vecinos, ¿no? Básicamente voy a mostrarles un caso. De hecho, nosotros, México y Estados Unidos, pues ya lo he mencionado, el caso de la Comisión de Aguas, ¿no? Que tenemos o la Comisión de Límites Territoriales, que incluye la administración del agua que llega desde Estados Unidos hacia México y que se regresa, se devuelve desde México hacia los Estados Unidos. Esta responsabilidad se le conoce como objetiva, la responsabilidad que se genera por actos eh, lícitos, por actos permitidos, es la responsabilidad objetiva. No importa la culpa, no importa el dolo, sino única y exclusivamente que si se genera un daño, un perjuicio por una actividad permitida, pues existe la obligación de repararlo. Digamos que es similar a lo que ocurre en el tránsito. eh, es lícito ah, andar en un automóvil en la ciudad si tiene placas, si tiene las autorizaciones, si se paga la tenencia, en fin, si cumple con todos los requisitos. Bueno, hasta autos sin todos los requisitos pueden circular en calles por ejemplo, la Ciudad de México, pero eh, me estoy refiriendo a la actividad permitida, la actividad lícita. Y si generas un choque, pues estás obligado al pago, ¿no? Por eso es muy recomendable, altamente recomendable, contar con un seguro para que en caso de un accidente se realicen los pagos correspondientes. Surge por daños causados por actividades lícitas, pero de alto riesgo, como el uso de energía nuclear, el lanzamiento de objetos al espacio exterior, eh, o el transporte de hidrocarburos. Los daños por la caída de objetos lanzados al espacio ultraterrestre es una resolución de la Asamblea General de la ONU del año 1962. En 1957 fue cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, un objeto espacial soviético que los soviéticos lanzaron al espacio exterior y se inauguró la exploración del espacio exterior y eh, 5 años después se adopta esta resolución. Y bueno, después del lanzamiento del Sputnik, luego llegaron a los Estados Unidos para lanzar el- el supuesto alunizaje en la Luna, ¿no? Lo cual mm, dejó muchas dudas ahí. Lo pueden ver en las redes, en Internet.
las dudas que generó el supuesto alunizaje de los Estados Unidos pues sí, alunizaje, pues en el la responsabilidad por derrames petroleros o fugas nucleares. Sí. Hay una responsabilidad si, si hay eh, un accidente, por ejemplo, en la nucleoeléctrica japonesa conocida como Fukushima, como ocurrió en el año 2011, pues existe responsabilidad. Ahí no aplica el dolo, es decir, no hay dolo por parte de Japón, no hay culpa por parte de Japón, sino simple y sencillamente hay, si se genera un daño, en este caso ambiental, por las radiaciones, pues eso genera responsabilidad por parte de Japón. ¿Qué tan cerca hemos estado de una conflagración nuclear? Brianna Lisbeth está por ahí. Dana Paola M. Mario Antonio Salvador. Andrea Jimena O. Leonardo, adelante. Eh, Según yo, bueno, es que ya había hablado, bueno, eso había hablado un profesor anterior, y según yo nunca hemos estado, digamos, al borde o algo así, pero eh, ahí hubo una en Cuba, según yo, nada más recuerdo más o menos eso. Muy bien, sí, efectivamente la crisis de los misiles ocurrida en Cuba en los años 60. Adelante, Andrea. Profesor, buenas tardes. Justamente, retomando el punto de mi compañero, yo creo que México no es un país bélico, para empezar, ¿no? Y muy lejanamente estaríamos cerca de una configuración de armas nucleares o nuclear. Muy bien. Sí, no, México, pues no tenemos tradición de invadir países. Nada más Pancho Villa agredió Columbus por razones que se pueden discutir. Luego nos enviaron una expedición punitiva. Eh, de hecho, hoy 21 de abril se conmemora la toma del puerto de Veracruz por parte de los Estados Unidos en 1914, como parte de esa, si mal no recuerdo, como parte de esa expedición punitiva. Pero quitando lo de Columbus, de Pancho Villa, que no era gobierno, era pues un grupo, pues el jefe de la División del Norte, un grupo armado, pues de los grupos que eh, dieron vida, ¿no?, a la Revolución Mexicana. Es la División del Norte, según un historiador, Pedro Salmerón, es el ejército popular más grande que ha habido en América Latina, por lo menos en la época de la Revolución Mexicana. Pero sí, efectivamente, México no tiene tradición de agresión y no tenemos la intención de tener un arma nuclear, aunque sí generamos energía eléctrica a través de una nucleoeléctrica. Pero el mundo, ¿qué tan cerca habrá estado de una conflagración mundial? Como bien dijo Leonardo, el momento más peligroso, según Noam Chomsky, uno de los intelectuales, creo que está vivo todavía, debe estar cerca de los 100 años, supongo yo. Eh, Noam Chomsky, uno de los intelectuales vivos, si no me equivoco, vivos todavía, más relevantes que ha tenido Estados Unidos, crítico de la política exterior estadounidense, aunque su área de conocimiento es la gramática, en fin, se le conoce, yo lo conozco por crítico de la política exterior estadounidense, pero él tiene otra obra como parte de la gramática, no sé si tenga relación con la neurología, pero una cosa extraña, digamos.
Pues bueno, según Noam Chomsky, el momento más peligroso de la historia fue la crisis de los misiles de 1962, donde la salvación del olvido nuclear fue considerada milagrosa. Luego menciona en su obra algunos otros casos. Un comandante de submarino ruso, según Noam Chomsky, evitó el disparo de torpedos nucleares contra destructores estadounidenses en el marco de la crisis de los misiles. Mm, eh, una tripulación estadounidense en Okinawa, en Japón, recibió por error una autorización para lanzar misiles nucleares en plena crisis, pero no ocurrió. En 1979, el consejero de seguridad Brzezinski, que es uno de los, ya murió, también muy longevo, eh, fue uno de los, pues creo que fue jefe del Departamento de Estado o asesor del jefe del Departamento de Estado, pero muy renombrado, muy reconocido y se convirtió en un analista de geopolítica muy relevante estadounidense. Tiene obra publicada también. Pues bueno, fue informado 2 veces de un ataque soviético masivo que resultó ser un error de simulación. Es decir, no, los soviéticos nos van a atacar, hay que responder. Y ese aviso fue un error. En 1995, un cohete científico fue confundido por Rusia con un misil estratégico, obligando a Boris Yeltsin a decidir si contraatacaba. También en 1995, el mando estratégico recomendó que Estados Unidos proyectara una imagen irracional y vengativa para intimidar al mundo. Esta tesis se conoce como la teoría del loco. Mejor que piensen que estás loco porque de esa forma intimidas a tus oponentes y logras la sumisión. Teoría que no le ha funcionado en el caso de Irán, que también está utilizando la teoría del loco. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado que Donald Trump está loco, ¿no? O sea, puede hacer cualquier cosa. Pues es una estrategia que tiene ya décadas de promoverse. Los planificadores estadounidenses mantienen el derecho al uso preventivo de armas nucleares, incluso contra estados no nucleares. Esto es parte de la doctrina estadounidense, es decir, ¿qué es la doctrina? ¿A qué doctrina me estoy refiriendo? Es una postura que manifiestan los estados, en este caso los Estados Unidos, para indicarle al resto del mundo, al resto de los estados, cuál sería su política de uso de armas nucleares. Estados Unidos es un estado nuclear, es una obviedad, todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, y tiene una doctrina, es decir, manifiesta públicamente qué haría con esas armas nucleares. Y la doctrina estadounidense es que eh, implica el uso preventivo de armas nucleares. De hecho, en esta agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, se especuló por los expertos, por los analistas, de que si no lograban dominar, someter, sujetar, eh, controlar a Irán, pues estaba la posibilidad del uso de armas nucleares. Afortunadamente, que yo sepa, de momento eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido son ataques a la base nuclear iraní en, eh, creo que es Bushehr el nombre de esa central nuclear de carácter civil. Estados Unidos ha sido criticado por no cumplir con su obligación legal de avanzar hacia el desarme nuclear. Eh, pues supuestamente están obligados las grandes potencias, aunque ya expiró un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia, se mantiene vigente el tratado multilateral sobre desarme, no proliferación. Mejor dicho, no proliferación, la obligación de no crear más armas nucleares. Este, pero pues eso no ha ocurrido. Estados Unidos fue el único país que votó en contra de un tratado verificable para prohibir la producción de material para bombas, esto en el año 2004. Israel bombardeó el reactor iraquí alegando que producía plutonio, aunque expertos de Harvard negaron dicha capacidad.
Y finalmente todo esto tomado de Noam Chomsky, como les mencioné, según el Tratado de No Proliferación, Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear para fines civiles, derecho apoyado por la mayoría de la opinión pública y curiosamente es uno de los, como ya mencioné, uno de los motivos o objetivos mencionados por parte de Israel y Estados Unidos, que Irán no adquiera el arma nuclear, pero la doctrina de Irán es, como la religión musulmana lo prohíbe, el asesinado Ayatollah Khamenei, eh, pues se opone, que es la máxima autoridad de Irán, se opuso siempre a la producción del arma nuclear por razones religiosas. O sea, la religión musulmana prohíbe, según esta postura que tenía el asesinado Ayatollah Khamenei, que era moderado y que Estados Unidos asesinó en plenas negociaciones diplomáticas, pues él tenía esa postura. Y la pregunta hoy en día es, ¿cuál será la postura de los sucesores del Ayatollah eh, Khamenei, ¿no? Que ellos llaman que fue lo que, como se dice en Irán, pues que fue martirizado. Estas son las obras, algunas de las obras de Noam Chomsky, el nuevo humanismo militar, se los recomiendo muy ampliamente. Es el análisis de, político de la agresión de Estados Unidos a Yugoslavia, particularmente en Kosovo. Por eso se llama Lecciones de Kosovo y el título es un título irónico. ¿Cómo puedes unir lo humano con el humanismo con lo militar, ¿no? El nuevo humanismo militar. Otra obra relevante, Estados fallidos, también de Noam Chomsky, el abuso de poder y el ataque a la democracia, que es una continuación de otro de sus textos, hegemonía o supervivencia. Crear el futuro, analiza diversas intervenciones imperiales, quién domina el mundo, posiblemente el último gran texto publicado por Noam Chomsky, y ahí tienen también el de hegemonía y supervivencia. Yo los tengo, si les interesa, se los puedo hacer llegar. Y ahora vamos a plantear otro tema también relacionado con la responsabilidad internacional. ¿Quién es responsable de los daños causados por el accidente nuclear de Fukushima, Japón? ¿Qué fue lo que ocasionó ese accidente? Pues una liberación masiva de contaminación radioactiva y pues es una obviedad, la contaminación radioactiva no conoce fronteras, luego entonces un daño transfronterizo, luego entonces pues se involucra esta figura del derecho internacional que conocemos como responsabilidad internacional. Mm, Carla Venecia estará por ahí. Carla, un comentario, por Bueno, favor, a la pregunta. Tu micrófono. eh, um, ¿quién es pero, o sea, bueno, es que no entiendo al 100 la pregunta, o sea, ¿quién es el responsable de los daños causados por el accidente nuclear? Ujú. Pero si Ah, fue, bueno, podría ser tal vez los encargados de la seguridad de la planta, bueno, al momento de hacerse la planta se tuvieron que haber tomado ciertos escenarios, digamos, incluso podría ser muy extremistas en el sentido de accidentes que podrían ocurrir, porque si bien aquí fue, por ejemplo, digamos, un terremoto o un tsunami, también podría haber sido que la gente, de eso, por ejemplo, en una guerra, ¿no? O sea, son escenarios que al momento de crearse las plantas se deberían de tomar en cuenta. eh, si te entendí bien, lo que tú estás sugiriendo es que los administradores de las plantas nucleoeléctricas de Fukushima, Japón, son los responsables. ¿Es correcto? Sí,
Ok, gracias, Carla. Andrea, ¿quieres agregar algo? Puesto que tienes tu mano levantada. No Ah, sé si ¿Cuál, adelante. cuál Andrea, maestro? Pues Andrea Jimena O, que tiene la mano levantada. Ay, perdóneme, creo que no la bajé. Ah, vale. Ok. Edith, adelante. Tu micrófono. No sé si Bueno, estás. profesor, yo levanté la mano, disculpe, es que vengo en el transporte. Bueno, yo sí quería añadir algo. Más que nada, de hecho, centrándonos en un tema actual, o sea, creo que el responsable hasta cierto punto sí son los gobiernos. Creo que como Estado tienes la obligación de legislar normas, sobre todo en estos tipos de temas, o sea, de llevar a cabo una legislación que permita poner márgenes sobre el uso de armas nucleares, ¿no? Al final del día, pues tu obligación es proteger a a la nación, prever, como dicen mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo, este tipo de escenarios, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, actualmente en la bioética, ¿no? Que se trabaja mucho con cosas tan simples de hasta dónde uno puede hacer experimentos con la humanidad en temas de genética, hasta dónde uno puede sobrepasar ciertos límites en este tema de creación de armamento. Ok. Se apagó tu micrófono, Edith, pero tomamos nota de tus comentarios, ¿no? Que si entendí bien, estás sugiriendo que deben existir normas que regulen este tipo de actividades para en caso de que haya accidentes. Sí, justo, así es. Gracias, Edith. Bueno, esta es la teoría de la responsabilidad internacional por actos permitidos, por actos lícitos, conocida como responsabilidad objetiva, responsabilidad por riesgo. Eh, Como ya les sugerí, pues una comparación, salvada las distancias, pues es como cuando uno maneja un automóvil, que es una actividad permitida, pero tiene sus riesgos. De forma similar, generar energía eléctrica a través de una núcleo eléctrica, pues está permitido, pero tiene riesgos. Transportar hidrocarburos es una actividad permitida, pero riesgosa. En caso de accidentes, pues existe la responsabilidad objetiva. No importa el dolo, no importa la culpa, solo única y exclusivamente lo relevante es que haya un nexo causal entre un accidente y la actividad permitida. O sea, que haya un daño por, por la realización de una actividad permitida. Habiendo el daño, se materializa, se actualiza la hipótesis, la obligación de reparar ese daño. Vamos a ver en qué consiste además esta responsabilidad objetiva por riesgo. Es la obligación de reparar un daño que se deriva de una relación de causalidad entre una actividad del Estado y un hecho dañoso. Por ejemplo, el accidente de Fukushima. Hubo un terremoto de 9 grados, hubo un tsunami posterior, aunque sí se activaron eh, las medidas de emergencia que tenían las centrales nucleoeléctricas de Fukushima. El tsunami, o sea, sí resistió, las centrales nucleoeléctricas resistieron el terremoto, pero no el tsunami, porque las aguas ingresaron a las nucleoeléctricas y eso impidió la continuación de las medidas de seguridad que con que contaban las nucleoeléctricas de Fukushima. Luego entonces se generó un daño transfronterizo no solo para Japón y hay responsabilidad por parte de la administradora de esas centrales nucleoeléctricas, una empresa privada conocida como TEPCO, llamada TEPCO, y por ende también de Japón. No es necesario demostrar culpa, dolo o negligencia, como es el caso este de Fukushima que he mencionado. Hubo un terremoto, hubo un accidente, hay un daño, hay responsabilidad.
no hay dolo, ¿no? O sea, no se requiere el dolo, no hay dolo de parte de Japón. Mm, Ni modo que Japón esperase, pues vamos a poner aquí la central nucleoeléctrica para que haya un tsunami, un terremoto de 9 grados que nunca había habido, no había registro y un tsunami posterior para generar un daño, ¿no? Es un absurdo. La teoría de la responsabilidad por riesgo se basa en la teoría del riesgo creado. Quien introduce una actividad peligrosa en la sociedad para su beneficio o utilidad, por ejemplo, una central nucleoeléctrica, debe responder por los daños que ésta cause, aun siendo una actividad permitida, una actividad lícita, conocida como sine delicto, o sea, sin dolo, eh, sin delito. Mientras la responsabilidad subjetiva, como es el caso de la responsabilidad por actos ilícitos, por ejemplo, el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad y sin legítima defensa, pues es un hecho ilícito. Eh, Esa es una responsabilidad subjetiva porque hay una voluntad de un Estado o de un organismo internacional de violar una obligación internacional. En este caso, en la responsabilidad objetiva o por riesgo, eh, la responsabilidad se activa por el simple resultado material del daño causado por actividades transfronterizas peligrosas. El Estado, continuando con la responsabilidad objetiva, o un ejemplo, eh, cuando se lanzan objetos espaciales al espacio exterior, el estado de lanzamiento tiene responsabilidad absoluta por los daños causados por un objeto espacial en la superficie de la Tierra o a aeronaves. eh, Permítame un segundo. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe, se escucha. Gracias. Bueno, les decía, estamos hablando de la responsabilidad objetiva por riesgo. mm, no requiere dolo, no requiere culpa. Y si un Estado lanza un objeto al espacio exterior y eso causa un daño, pues hay responsabilidad por los daños causados, una responsabilidad absoluta. En el caso de energía nuclear, que ya lo he mencionado, lo repito ahora, los daños resultantes de usos pacíficos de la energía nuclear, como la radiación de desechos o instalaciones, generan responsabilidad absoluta para el operador y residualmente para el Estado. En el caso de transporte de hidrocarburos, la contaminación del mar por transporte de petróleo genera responsabilidad objetiva basada en la necesidad de asegurar la reparación expedita a las víctimas. Hay un caso en que la British Petroleum, una empresa privada inglesa, derramó eh, hidrocarburos, transportando hidrocarburos en el Golfo de México, derramó hidrocarburos, causando daños a territorio mexicano. Y hay responsabilidad por parte de la empresa y subsidiariamente, como tiene bandera o tenía bandera, ya le cambiaron de nombre por mm, intentando cuidar su imagen o reparar su imagen, le cambiaron el nombre de la empresa, no sé cómo se llame ahora. eh, Hay responsabilidad por parte de Inglaterra de manera subsidiaria, puesto que la British Petroleum es una empresa inglesa. Mm, Y en casos de la aviación civil, los daños causados por aeronaves extranjeras a personas en tierra también genera la responsabilidad civil absoluta. No se requiere probar la negligencia de la aerolínea en caso de que haya, ¿no? Simple y sencillamente, si hay un daño, hay obligación de reparar ese daño.
Esto es, hay una convención, la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares de 1963, eh, comparándolo con Fukushima. Vamos a ver qué establece la convención y lo vamos a comparar con los hechos ocurridos en Fukushima. Dice la convención sobre responsabilidad civil por daños nucleares. Ya el título de la convención es muy gráfico, ¿no? Pues, responsabilidad civil por daños nucleares. La responsabilidad del explotador por daños nucleares es objetiva, no requiere culpa ni dolo. Aquí, como ven, la convención adopta la teoría de la responsabilidad objetiva. El explotador, pues es la empresa que, por ejemplo, pues sí, la empresa como TEPCO en Japón. Veamos, comparémoslo con lo ocurrido en Japón en la siguiente columna de la lámina. La planta era operada por TEPCO, la planta nucleoeléctrica de Fukushima, Japón, era operada por TEPCO, quien como explotador es el responsable primario de los daños derivados de la fusión nuclear. En relación a las catástrofes naturales, ¿qué pasa si hay una catástrofe natural? ¿Qué dice la convención? El explotador es responsable de los daños por accidentes debidos a una catástrofe natural de carácter excepcional, salvo que la legislación local disponga lo contrario. ¿Qué ocurrió en Japón? El accidente fue provocado por un terremoto de magnitud de 9 grados, pues muy elevado, y un tsunami de 14 metros que superó las defensas de la planta. No había registro, tengo entendido, no había registro de un terremoto de esa magnitud. El terremoto fue, digamos, bien enfrentado por los sistemas de seguridad de las plantas, pero lo que no se logró, eh, lo que impidió la continuación de las medidas de seguridad propias de ese tipo de plantas nucleoeléctricas fue el tsunami de 14 metros. En relación a la definición del daño nuclear, la Convención establece que comprende la pérdida de vidas humanas, lesiones corporales y daños materiales por las propiedades radiactivas. ¿Qué ocurrió en Japón? Se registraron cerca de 2.000 muertes prematuras vinculadas a la evacuación, además de la contaminación masiva de agua y aire con isótopos como el Celsius 137. Pues contaminación masiva del agua, es decir, del Océano Pacífico. 2.000 muertes, pues japonesas, ¿no? Pero muy lamentable el daño humano, la pérdida de vidas humanas hasta llegar a las 2.000 muertes. Luego entonces, pues hubo daño nuclear eh, en el ejemplo de Fukushima. Puede haber límites a la indemnización. El estado de la instalación, en este caso Japón, tiene la facultad de establecer la responsabilidad a una suma no inferior a los 5 millones de dólares o su equivalente a valor oro de 1963. Como ustedes saben que el valor del dinero cambia constantemente, a veces cambia de un día para otro y a veces cambian horas, así que es muy difícil establecer una medida en dinero, no es como el siglo XIX que tenía un valor más estable. El dinero hoy en la actualidad, eh, pues es más difícil establecer una medida estable de lo que es el dinero. Y si tienen curiosidad, si son alumnos, alumnas curiosos, curiosas, hay un texto de un francés que causó mucho revuelo eh, académico. Se discutió mucho ese texto el que se llama El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Y ahí hace un análisis muy, muy bueno, muy interesante sobre el valor del dinero y menciona cómo las novelas, las grandes novelas del siglo XIX, novelas francesas, por ejemplo, él es francés,
eh, no sé, de, ¿cómo se llama el autor de Papá Goriot? Balzac, ¿no? Pues cuando se mencionaba el valor del dinero, pues era, lo podías leer 10 años después y seguía teniendo sentido, ¿no? Pero bueno, él lo explica de forma mucho mejor que yo ahora que lo estoy intentando relatar. Pero el punto es que si los estados tienen la facultad de establecer un límite inferior, así que no puede ser que la indemnización no pueda ser menor a la cantidad que ven ahí ustedes en la mina. ¿Cuáles fueron los daños estimados en el accidente de Fukushima? Según el Banco Mundial, los daños económicos tras el desastre oscilaron entre los 87.000 y 166.000 millones de euros. Comparemos cuánto le ha costado a Estados Unidos la agresión a Irán, su error de cálculo que está llevando a la caída del imperio estadounidense. Nunca pensé que diría esto yo en una clase, lo estoy diciendo ahora, me estoy dando el gusto de que está cayendo el imperio estadounidense. ¿A cuánto asciende la, el costo de la guerra para hacer una comparación entre un hecho ilícito que genera responsabilidad internacional y un hecho lícito que también genera responsabilidad internacional? Fukushima entre 87.000 millones y 166.000 millones de euros. El euro está un poquito más caro que el dólar, pero más o menos son equivalentes. Pues Estados Unidos ha gastado alrededor de 60.000 millones de dólares en la agresión a Irán. Y todo lo que le va a costar por el aumento del combustible en los Estados Unidos, el galón de combustible en Estados Unidos para llenar el automóvil, que es religión en Estados Unidos tener un automóvil, no se procura, no se procura el transporte público, ¿no? Bueno, salvo que sea en Nueva York, ahí sí hay transporte público. Pero bueno, en fin, estaba en $3 el galón y ahora ronda los $5. Es decir, no solamente los gastos militares contabilizados, sino el costo en el aumento de, el aumento del costo de la vida, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Pero bueno, el punto el que estoy comentando es que los estados pueden establecer un mínimo, o sea, que la indemnización sea mínimo tal cantidad, la que ustedes pueden ver ahí en la lámina. Plazos para reclamar el derecho a indemnización se extingue generalmente a los 10 años del accidente. Japón reconoció qué pasó en Japón, en Fukushima. Japón reconoció formalmente la primera muerte por cáncer atribuida a la radiación en 2018, 7 años después de ocurrida la catástrofe. O sea que estuvo dentro de, del límite de tiempo para exigir la indemnización. Bueno, de los sobrevivientes, ¿no? El explotador, por ejemplo, TEPCO, tiene la obligación de mantener un seguro u otra garantía financiera para cubrir su responsabilidad. TEPCO, como empresa gestora, debió enfrentar los costos de la compensación. Aquí no está en la lámina, pero tengo entendido que la tecnología que utilizó TEPCO, que es una empresa japonesa, eh, fue la tecnología de la General Electric. ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales? La convención otorga funciones de depósito, notificación al director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, que es el organismo mm, protagonista, en cierta forma, un organismo internacional protagonista en la agresión, o bueno, tal vez no protagonista, pero indirectamente sí, de la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, porque es el organismo que supervisa la generación de energía eléctrica por parte de Irán. En relación a Fukushima, expertos de la OIEA realizaron misiones de evaluación en la planta y el organismo aprobó recientemente el plan de vertido de agua tratada. Ya, como ya mencioné, pues eh, tuvieron que verter
arrojar agua pues contaminada, ¿no? Al Océano Pacífico. ¿Qué obligaciones tiene México por actividades permitidas pero riesgosas? Es decir, está obligado a la responsabilidad objetiva. México, Carla Natalia, ¿estará por ahí? Denise Ailín. Un comentario, Denise, ¿qué actividades estimas que realiza México que pueden generar responsabilidad por riesgo? Eh, pues el manejo podría ser de sustancias tóxicas Eh, o, ajá, Perdí la palabra tóxica. no, ajá, el manejo de las sustancias tóxicas, Sustancias tóxicas. ajá. Por ejemplo, ¿qué tipo de... Puede ser que sí. mm, ¿Qué tipo de sustancias tóxicas manejará México como para que pueda eventualmente, si ocurriese un accidente, no queremos eso, ¿no? Pero que pueda generar responsabilidad internacional? ¿Qué tipo de sustancias tóxicas? A ver si estamos en el mismo entendido. Pues pueden ser, no sé, sustancias radioactivas o hidrocarburos. Muy bien, excelente, Denise. Edith, ¿quieres agregar algo? Bueno, no sé si en sí como tal sean riesgosas totalmente, creo que es más para el medio ambiente lo que es la construcción de nuevas infraestructuras como el Tren Maya, el tren interoceánico, que dañaron significativamente ecosistemas y al final repercute en general tanto para el ecosistema, la fauna marina y en la Ciudad de México creo que sí hay un serio problema de control sobre los licitamientos para construcciones, más que nada por la sobrepoblación que hay. Obviamente el gobierno nos autoriza y esto obviamente nos está dejando sin agua a mucha gente, porque ya hay una sobrepoblación y obviamente esto pues repercute en el que al construir más departamentos, las fábricas también, al dar más licencias, pues afecta a la sociedad en general. Ok, bueno, casos de actos por contaminación, sugieres el Tren Maya, ¿no? Si el Tren Maya generó una contaminación que no se afecte a Belice, Guatemala, pues podríamos hablar de una responsabilidad internacional por parte de México, aunque de momento, según yo entiendo, ¿no? Eso puede ser discutible, de momento no hay queja, ¿no? Por parte ni de Belice ni de Guatemala. Nahum, adelante. Responsabilidad por parte de México en este último mes que del derrame de petróleo en el Golfo de México o mm, creo que ya van 3 incendios de la refinería de Dos Bocas, bueno, que es refinería Olmeca, ¿no? Algo así. Ujú. De- Tengo entendido que está muy cerca, bueno, está en Tabasco y geográficamente Tabasco está un poco cerca de Belice. Justo estas emisiones podrían llegar a Belice, entonces podría haber una responsabilidad por parte de México. Sí, o sea, si hubiese queja, ¿no? Por parte de Belice, habría que ver, eh, porque es un ejemplo también muy sugerente, que establece el Tratado de París, ¿no? Sobre contaminación, se le ha criticado porque es un tratado muy laxo, muy flexible, pero si esos incendios que han ocurrido en la refinería de Tabasco, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, la refinería Olmeca, mm, si genera contaminación a un grado en que Belice, no sé, no puede respirar, no, sus ciudadanos no pueden respirar, pues generaría la responsabilidad internacional por parte de México.
En el caso de los derrames petroleros por parte de Pemex por negligencia de funcionarios de Pemex, no sé en qué estaban pensando, ¿no? Pensaban que podían ocultar algo así, es algo inocultable, indefectiblemente inocultable. Si ese derrame llegase a afectar eh, a los vecinos, no sé, mm, creo que está un poco lejos, ¿no? Que para que el derrame afecte a, no sé, a Cuba, ¿no? Por ejemplo, o a Estados Unidos, pues eso generaría responsabilidad objetiva por parte de México. Ahora, para eh, el caso, digo, el derrame ya en sí mismo es una contaminación y es una afectación a propio territorio mexicano, pero ahí no se genera necesariamente para que haya responsabilidad internacional por parte de México, sea por los incendios en la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco, o sea por el derrame de Pemex, derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Para que se actualice la figura de la responsabilidad internacional, tiene que generar un daño transfronterizo. Y de momento, por lo menos de la información de que yo dispongo, de momento eso no se ha generado, o sea, no, eso no ha ocurrido. Si llegase a ocurrir, entonces se genera la responsabilidad internacional. Profesor, una pregunta. La responsabilidad, entonces, bueno, lo acabo de decir y lo voy a repetir, es únicamente cuando hay un daño transfronterizo. Pero el Tratado de París no podría también sancionar esto por el simple hecho de la contaminación, aunque no haya un daño transfronterizo, no se podría sancionar por el hecho de la contaminación. Eh, el Tratado de París obliga a los estados a comprometerse a no generar X cantidad, no recuerdo cuál es la cantidad, pero X cantidad de dióxido de carbono, creo que también monóxido, o sea, la expulsión de contaminantes al aire, ¿no? Y hace una distinción entre grandes potencias o grandes contaminadores, grandes generadores de contaminación y los menos, mm, y países mm, en vías de desarrollo, no recuerdo qué terminología se utiliza, pero básicamente la obligación principal del Tratado de París, a reserva de revisar el tratado, no lo tengo a mano, es que se comprometen los estados a no producir X cantidad de dióxido de carbono. Y no tiene propiamente sanciones, es como un tratado más bien enfocado en esta teoría que analizamos en su momento de la administración de tratados, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional y de los tratados, promoviendo la transparencia, eh, la asistencia técnica, en fin, no tiene propiamente un catálogo de sanciones hasta donde yo tengo entendido. Entonces, difícilmente el Tratado de París, el Acuerdo de París sobre contaminación, mm, pueda significar un catálogo de sanciones para estados contaminantes. A reserva de revisarlo, ¿no? Habría que revisarlo. No sé si estoy respondiendo tu pregunta. Gracias. Estos son los tratados a los que se ha obligado México. Vamos a ver, protocolo de 1992 que enmienda, o sea, reforma el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos. Es decir, México se ha obligado por la convención que dispone o que regula la contaminación, perdón, la responsabilidad por daños causados eh, por mm, mm, transporte, ¿no? O manejo de hidrocarburos. Hay varios protocolos
Está el protocolo de 1992 que enmienda el mismo convenio. No, perdón, es otro convenio, Convenio Internacional sobre Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1971, adoptado en Londres, también el anterior en Londres. Es un tratado multilateral. Ambos son tratados multilaterales. Un tercer tratado es otro protocolo de 1976 al Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de aguas del mar por hidrocarburos de 1969. Esta es pues, como se puede apreciar, pues hay un convenio particular sobre contaminación del mar por, generada por hidrocarburos, manejo de hidrocarburos. Otro protocolo correspondiente al Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por la contaminación de hidrocarburos. Otro convenio, y este es el convenio, bueno, no, este no es el convenio rector, este es un convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, de la cual ya hablamos en su momento cuando hablamos de la autoridad del Estado. Y finalmente, México se obligó por la Convención de Viena, que ya mencioné, sobre la responsabilidad civil por daños nucleares. O sea que si hubiese un accidente, toco madera, en Veracruz, en la nucleoeléctrica mexicana, Laguna Verde, pues México está obligado por la convención al pago de daños, a la reparación de daños. Y aquí menciono dos eh, de las convenciones, ¿no?, que ya mencioné en la lámina anterior, la de objetos espaciales y la de daños nucleares. La de objetos espaciales establece responsabilidad absoluta del Estado. De hecho, México pues tiene satélites, ¿no?, en órbita. Responsabilidad absoluta del Estado de lanzamiento por daños causados en la superficie de la Tierra o a aeronaves en vuelo. Para daños fuera de la atmósfera, o sea, fuera de la autoridad del Estado, la responsabilidad se basa en la culpa. La indemnización busca reparar el daño de manera que se reponga a la víctima la condición que habría existido de no ocurrir el daño. Eso no siempre es posible. Si se pierde una vida humana, pues obviamente no se puede reparar esa vida, pero puede haber eh, indemnización a los deudos, a las víctimas sobrevivientes. Y la Convención de Viena, que ya mencioné, analizando el caso de Fukushima, sobre responsabilidad civil por daños nucleares de 1963, establece normas mínimas de protección financiera, determina que la responsabilidad del explotador nuclear es objetiva por los daños ocasionados por un accidente en su instalación. El Estado puede establecer responsabilidad a una suma no inferior a 5 millones de dólares, valor oro de 1963 por accidente. Es decir, establecer una indemnización mínima. Obliga al explotador a mantener un seguro o garantía financiera. Vamos a introducir ahora otro tema con esta pregunta. ¿Es responsable Canadá o no es responsable Canadá de una fundidora privada canadiense de zinc y plomo que causa daños en cultivos, bosques y tierras en el estado de Washington, Estados Unidos? ¿O Canadá puede permitir el funcionamiento de la fundidora puesto que se encuentra en su territorio? ¿Cómo se puede resolver esta disputa para saber quién tiene la razón? Mm, Renata está por ahí. Andrea Desiré. Daniela Ailín. Ay, sí, profe, aquí estoy. Un comentario, Daniela, a las preguntas que están ahí.
Yo creo que sí, porque, bueno, o sea, yo siento que Canadá sí puede ser responsable porque un estado puede ser como responsable de las actividades que se realizan dentro de su territorio. Ah, sí, muy bien. Gracias, Daniela. Eh, no sé si se te fue el audio, terminaste tu participación, pero sí, efectivamente, sí puede ser responsable. Muy bien respondido. Es decir, por actividades que se realicen en un estado puede haber responsabilidad. Aunque se realicen en tu territorio, por ejemplo en Canadá, si genera un daño a tu vecino, por ejemplo Estados Unidos, sí puede generar responsabilidad. Y para eso está este caso, que se muestra en la lámina. El caso de la fundidora es un arbitraje. Eso responde a la pregunta, ¿cómo se puede resolver una disputa de este tipo? Por ejemplo, el arbitraje. Estados Unidos y Canadá recurrieron al arbitraje internacional mediante un compromiso arbitral, es decir, vamos a resolver esta disputa mediante un arbitraje. Eso es un compromiso arbitral. Vamos a comprometernos al arbitraje. Mediante el compromiso arbitral firmado en 1935, Estados Unidos y Canadá resolvieron esta disputa. Se emitieron laudos en 1938 y 1941. O sea, esta disputa se resolvió arbitralmente. ¿Cuáles fueron los hechos? Una fundición privada de zinc y plomo canadiense emitía humos de dióxido de azufre. Estos humos bajaban por el valle del río Columbia, causando daños en cultivos, bosques y tierras en el estado de Washington, Estados Unidos. ¿Cuál fue el principio jurídico que aportó este arbitraje que se incorporó pues como principio del derecho internacional? Es que ningún estado tiene derecho a usar o permitir el uso de su territorio de tal manera que cause daño por emanaciones en el territorio de otro o a las personas y bienes. Luego entonces se declaró responsable a Canadá y al pago de daños y perjuicios. ¿Cuál fue el principio invocado? Usa lo tuyo de tal manera que no dañes lo ajeno. Ahí está la expresión en latín. El tribunal determinó que la responsabilidad surge cuando el asunto tiene consecuencias serias, o sea, no vamos a ir al arbitraje por un daño menor, ¿no? Tiene que ser un daño serio, y el daño se establece mediante pruebas claras y convincentes. Consagró el deber de los estados de proteger a otros estados contra actos lesivos cometidos por particulares, como empresas privadas dentro de su jurisdicción. Y este principio, pues, y en cierta manera, sin haberlo mencionado manifiestamente, explícitamente, pues se aplicó en el caso de Fukushima o se puede aplicar al caso de Fukushima. Canadá fue declarada responsable y obligada a pagar una indemnización. Se ordenó un monitoreo futuro de las actividades de la fábrica para prevenir nuevos daños. Tiene importancia este arbitraje porque es considerado un precedente clásico que dio origen a la responsabilidad por externalidades industriales, o sea, actividades industriales, y sirvió de base para el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972. Esta Declaración de Estocolmo es considerada, pues, una especie de declaración comparable a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en este caso a la Declaración de los Derechos Medioambientales, ¿no? La Declaración de Estocolmo de 1972. Vamos a presentar ahora otro caso con esta pregunta. ¿Puede Noruega establecer una zona de pesca exclusiva para sus nacionales, delimitando unas líneas de base rectas, uniendo los puntos más exteriores de sus islas eh, y rocas, en lugar de seguir todas las sinuosidades de la costa? Es decir, en lugar de seguir, eh, de
delimitar la zona de pesca según las líneas de la bajamar, pues utilizó líneas rectas porque tiene una costa muy sinuosa, ¿no? Noruega tiene una costa muy sinuosa, o sea, muy accidentada. Entonces prefirió utilizar líneas de bases rectas y a partir de esas líneas de bases rectas, que es una ficción jurídica noruega, establecer una zona de pesca exclusiva, a lo que se opuso el Reino Unido. Y hay que preguntarnos quién tiene la razón, si Noruega o el Reino Unido. Es decir, esto es un acto administrativo noruego que fue impugnado por el Reino Unido. Guadalupe Gabriela, ¿estará por ahí? Sí, profesor. Un comentario a las preguntas que están en la lámina. Pues para mi consideración, Noruega sí tiene derecho a establecer estas líneas rectas porque entra dentro de la limitación del territorio y pues tiene derecho a explotar los recursos para su conveniencia, mientras que siento que Reino Unido pues no tendría el suficiente fundamento para restringirle esa zona. Muy bien, Guadalupe, muy bien respondido, efectivamente. Y así lo estableció la Corte Internacional de Justicia en el caso conocido como las pesquerías. Este caso nos ayuda a ilustrar que la responsabilidad internacional incluye los actos de los órganos del Estado, sean actos legislativos, sean actos administrativos, sean actos judiciales. Y en el caso de las pesquerías es un acto administrativo, fue un decreto. mm, Entiendo que eso fue un acto administrativo. Puede ser que también haya incluido actos legislativos. El Estado responde por leyes contrarias a tratados. Puede ser que el Reino Unido haya invocado alguna obligación que tuviese Noruega, pero la Corte le dio la razón a Noruega. El- como les decía, el Estado responde por leyes contrarias a tratados. Por ejemplo, imagínense ustedes que México mm, emita una ley declarando prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Bueno, para empezar, tenemos que introducir en nuestro sistema jurídico los crímenes de lesa humanidad, aunque ya los tenemos introducidos vía tratados. El Estatuto de Roma, obligatorio para México, contempla el tipo penal de crimen de lesa humanidad. Pero bueno, vamos a analizar algunos ejemplos que tengo preparados. Pero, repito, el Estado responde por leyes contrarias a tratados, por actos ilegales de sus fuerzas armadas. Por ejemplo, Estados Unidos agrediendo a Irán, pues está cometiendo un ilícito. Ahí el problema no está en saber si es un ilícito o no, sino cómo hacerle cumplir, ¿no?, al imperio